Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular, nocturna, en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución creada en ese comunitarismo, en ese esfuerzo, aunque localista, pero con proyecciones regionales, vamos a decir, porque no puedo ampliarlo a nivel nacional, pero en la región esa institución sirve, le da apoyo a otras comunidades que no es solo la de Villa González. Y hay que apoyarlo, porque eso es un trabajo arduo, muy incómodo, difícil, costoso. Entonces, es una labor constante y consciente, porque también hay que tener esa vocación de servicio y de formación cristiana también. Y eso es indiscutiblemente que ese tipo de instituciones en manos como esas, manos no pecaminosas, sin fines de lucro, entonces son instituciones que rinden una gran labor comunitaria. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Y se necesitan apoyos también para que los salesianos completen esa labor de formación de esos jóvenes atrapados, sin oficio y sin beneficio en la sociedad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, bueno, hoy supimos de la muerte del ingeniero Guillermo Carán, lamentamos mucho. Una persona distinguida del país, un técnico de primer nivel,
ocupó los cargos que ocupó en la administración pública, siempre fueron cargos de nivel técnico bien, diríamos, bien exigente. Cargos como el secretariado técnico de la presidencia, la gobernación del Banco Central también, o sea, se distinguió por ser un técnico muy eficiente, además un hombre con una formación social cristiana, gente que trabajó con limpieza en la administración pública, hay que decirlo eso. Entonces, ese tipo de personas, como siempre he mencionado aquí a don Alfonso Moreno Martínez, Ezequiel García Tatis, Lucas Rojas, Dios mío. Gente, el ingeniero Cabanabo Javier Castillo, Yuyo de Alexandro, bueno, tanta gente valiosa en ese Partido Social Cristiano, incluso en todos los pueblos, porque yo me acuerdo en San Juan de la Maguana, ¿cómo se llamaba el doctor? No recuerdo su nombre, un hombre muy serio también, y gente, esos social cristianos fueron gente verdaderamente ejemplares, técnicos muy completos, y Guillermo Carán, diríamos que encabezaba esa tropa, indiscutiblemente. El doctor Balaguer, que siempre quiso que los social cristianos colaboraran en su gobierno y logró esa integración, gente muy valiosa. Ahí está todavía Hito Cruz, excelente técnico también, y están ya muy avanzada edad, gente que están retirados, indiscutiblemente, pero es gente que le sirvió al Estado, le sirvió con mucha limpieza, tengo que decir eso. Y el ingeniero Carán se distinguió como un técnico también de ejercicio limpio en la administración pública, que en paz descanse. Y nuestras condolencias a sus familiares, sus hijas y sus demás familiares de Guillermo Carán, que en paz descanse, un hombre de cristianísima formación también. Bueno, el Banco de Reserva está comprometido como una institución pública, un banco que tiene también un amplio servicio privado como banca comercial, pero está comprometida, como bien señalan los técnicos de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, esa institución pública, comprometida con el control del lavado de activos y la vigilancia estricta contra el lavado de activos. Y ahí están, en colaboración con la Superintendencia de Bancos, y esa es una institución clave en el sistema bancario dominicano, porque es el banco más grande del país, como banco comercial. Entonces el Reserva juega un papel importante, no solo porque es oficial, sino la amplitud de negocio que tiene y el alcance que tiene, que es un banco que tiene sucursales en el país entero y fuera del país. Imagínense ustedes, también tiene oficinas en Nueva York, en Madrid, Miami, Puerto Rico. Es una institución demasiado importante el Banco de Reservas, vital en esa lucha contra el lavado de activos, porque es la institución líder del país, esa es la verdad. Así que hay que saludar que las autoridades del banco se mantengan vigilantes y al mismo tiempo en afinidad total con la Superintendencia de Bancos. Muy importante. Excelente. Bien, entonces, bueno, hay que comentar de los eventos de ONU. Realmente para mí no tengo nada que me haya sorprendido hoy en Naciones Unidas que no fuera el discurso de Donald Trump, que hay que decir que esas cosas, desde luego, yo creo que pocas veces se había presentado una situación tan incómoda como esa para el personal de Naciones Unidas.
Es decir, el presidente de los Estados Unidos llegar a la sede y que la escalera eléctrica se detenga, como pasó ayer, en el momento en que ya la esposa y el presidente Trump comienzan a pisar el primer peldaño. Señores, eso es un asunto grave en Naciones Unidas, y más con ese presidente, porque estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso por un lado. Después que el teleprompter no funcionara, pero a Trump le da un pito eso, porque él se sale del programa como nada. Por eso yo le llamo siempre Donald Hipólito Trump, porque es que eso no tiene, eso es una similitud. Pero Trump dijo algo que siempre nosotros hemos estado aquí, decía yo, siempre especulando, diciendo que Estados Unidos juega un papel muy importante en Naciones Unidas. Y que hay que tener cuidado con Trump, porque Estados Unidos aporta el 27% de ese presupuesto, de esa institución. Y es la sede, Estados Unidos también, de Naciones Unidas. Y todo eso conlleva gastos, porque usted ser la sede de Naciones Unidas, darle protección a toda esa gente que van ahí, a todos esos dignatarios, eso es un lío para cualquier país. Solamente un país como Estados Unidos tiene eso. Y más ciudades como Nueva York. Pero bien, porque es muy difícil que usted ponga de que Naciones Unidas en Moscú, con una dictadura allí, o en China, que son dictadores también. Imagínense, a esa gente le molesta oír esos discursos. Y más en los tiempos de la Guerra Fría. Pero Estados Unidos siempre, esa democracia toleraba, absorbía todos esos satanás que venían del mundo, podían llegar ahí. Yo creo que hasta los antropófagos de África podían venir ahí a las Naciones Unidas y no tenían problema. Imagínense Fidel Castro, Chávez, el Che Guevara, toda esa gente, esos especímenes, solamente un país como Estados Unidos. Entonces, yo decía que esas posiciones de llevarle la contraria a Estados Unidos en esas Naciones Unidas, donde todas las naciones, 193 y apenas 2 o 3 o 4 o 5, se podían decir amigas de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos somete una propuesta, una resolución y se la tumban. Se unen todos, pobres y ricos y adversarios, y le tumban una resolución. Entonces, digo yo, un hombre como Donald Trump gobernando Estados Unidos, se le importa irse de ahí porque Trump es dinamitero y es un hombre que el multilateralismo lo aparta. Y se fue de UNESCO, se fue de OMS, que son apéndices de Naciones Unidas o agencias de Naciones Unidas. Y fíjense con ese malestar. Un hombre que entonces, después de todo ese percance, va y dice que este organismo no sirve para nada. Pero es que él está diciendo la verdad. Perdón, no es una cantinflada de Donald Trump. Tal vez el exceso de él fue estas galas diríamos, de pacificador, que él se ha querido echar esas glorias vanas de decir que ha detenido 7 guerras. Una guerra relámpago. Porque esa de Armenia y Azerbaiyán, eso fue una guerra relámpago, pero que ahí eso, yo creo que más influyó Rusia que el mismo Trump en la detención de ese pleito que hubo ahí. Entonces, hay una serie de guerras que él mencionó ahí. Esa de Pakistán y la India le trajo hasta un disgusto con la India, porque la India dijo, no, ese señor no ha intervenido en nada, eso lo resolvimos los hindúes y los pakistaníes. Pero bien, Donald Trump se quejó de que las Naciones Unidas sirven para poco. Y es verdad. Él no está diciendo una mentira, porque ese organismo se ha convertido en una plataforma de adversarios de los Estados Unidos toda la vida. Porque hemos dicho aquí que en una oportunidad, en una reunión del grupo de los 77 países más pobres del mundo,
Unidos dice a los no alineados. Óigase bien, ahí estaba Cuba como no alineado. Ese era uno de los principales dirigentes, ese país, de los no alineados. Una cosa ridícula y vergonzosa al mismo tiempo. Entonces, yo recuerdo que condenaban a Estados Unidos por todos los males del mundo, el imperialismo norteamericano. Entonces, las conclusiones finales de esa reunión de los 77, que Estados Unidos aportara 90.000 millones de dólares de ese momento para fines de fortalecer los programas de desarrollo de los países más pobres, los mismos que se mostraban como enemigos de ellos. Entonces, Estados Unidos lo que ha hecho es aportar muchos recursos ahí, sin sacar beneficio de esas Naciones Unidas. Que incluso, repito, solamente tener eso en su país le complica la vida a cualquier país. Tener esa sede, por lo que acabo de decir, solamente la seguridad y una serie de facilidades y de molestias que crea eso en esos aeropuertos y todo aquello, porque son dignatarios que vienen de todo el mundo, gente cargado de adversarios y de enemigos, y Estados Unidos tiene que aportar su seguridad y todo eso. Eso es complicadísimo. Bueno, entonces, Donald Trump se quejó de todas esas debilidades que tiene Naciones Unidas y que no ayuda en nada. Las guerras suceden, no aportan nada. Ahí fue ese caso, y eso que él no pudo hacer un resumen más largo o más amplio de eso, porque si él habla de la guerra de los Balcanes, Naciones Unidas hizo muy poco. Si Clinton no bombardea Belgrado y toman medidas drásticas contra los criminales de guerra de Serbia, ahí en Sarajevo, ahí no hubiera, Naciones Unidas no hacía nada, igual que en Ruanda. En Ruanda, más de 1 millón de personas murieron entre Tutsi y no me acuerdo cómo es, y Hutus y Tutsi. Y eso fue una masacre que conmovió el mundo entero. Naciones Unidas no hizo nada allí. Donde quiera que van, no resuelven nada. Haití, ahí está el ejemplo más gráfico, y lo que han hecho es agravar el problema haitiano. En la frontera de Líbano e Israel, Hezbollah se burló de Naciones Unidas. Ese grupo de terroristas, burlados de Naciones Unidas. Jamás se burla también de todo el mundo, usando a los mismos agentes y las mismas agencias de Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas está en una situación que es solamente un nido de burócratas y de mucha palabrería y muchas reuniones que usted no va para ningún lado. Por eso, cuando se dijo que el presidente de la República Dominicana iba a tratar el caso de Haití como siempre lo ha hecho en 5 años, el presidente, dijimos, va a nada, el mismo discurso, no le van a hacer caso. Incluso el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, dijo, mire, esta propuesta que hacemos nosotros, Estados Unidos, de mandar una fuerza mayor, 5 veces mayor que la que ha mandado Kenia, y darle apoyo, y vamos a salir del problema haitiano. Dice Marco Rubio, estamos seguros que China va a vetar eso. Por tanto, para mí, yo sí estoy claro, si yo hubiera sido canciller de la República Dominicana, le digo al presidente, la única forma de que nos hagan caso es que usted truene en Naciones Unidas. Si usted truena en Naciones Unidas, óigame, que los chinos, ellos le va a dar espanto y brinco, como dicen, en el momento que usted diga que República Dominicana repudia la actitud de 2 de los principales dirigentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son China y Rusia. Que República Dominicana es consciente de la situación que crea el veto de esas 2 superpotencias o potencias, porque ya Rusia es un satélite de China ahora mismo. República Dominicana va a suspender las relaciones diplomáticas con esos 2 países. China
puede mañana ir a recoger todos sus papeles y su mobiliario de la embajada que tiene en Santo Domingo. Nosotros estamos haciendo lo mismo en Pekín. Tienen 72 o tienen 82 o 124 horas para que ustedes recojan sus bártulos y se larguen para Pekín. Pero nosotros no podemos tener relaciones con un país o con unos países o dos países que se han convertido en enemigos jurados de la paz y de la seguridad de la República Dominicana. Si el presidente tiene ese discurso ahí, oigan, hoy todavía se estuviera hablando de eso. Estuviéramos en los 4 puntos cardinales del planeta. Hubiera sido ese discurso planetario del presidente Abinader. Entonces, hoy la República Dominicana hubiera estado en todos esos periódicos norteamericanos y en los periódicos del mundo exigiéndole rompimiento de relaciones diplomáticas a la República Popular de China por actuar en contra de los intereses de la República Dominicana. Pero ¿qué haremos? Hacer lo mismo, a que no le hagan caso y pasan esos discursos inadvertidos. Ahí lo que sale es el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana abrazado con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que dice Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ha dicho que ese señor es secretario de Estado de Rusia desde antes de nacer Jesucristo y que nunca de su boca ha salido nada que sea útil a la humanidad. Explíquenme ustedes. Y ese salen abrazados. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana abrazado con el enemigo, con el oso, adversario, que jugando un papel geopolítico en la zona para necear a Estados Unidos. Entonces, esa gente lo que hacen es que vetan todo lo que Estados Unidos plantea. Porque ese último planteamiento es Estados Unidos que lo ha hecho. Vamos a preparar 5.500, 6.000 tropas y lo vamos a enviar equipado a Haití para poner el orden allí. Esperamos que ustedes den el visto bueno. Francia, Inglaterra y Estados Unidos estamos totalmente de acuerdo. Pero faltan los dos necios. ¿Cuáles son los dos necios? China y Rusia. Y República Dominicana tenía la oportunidad de oro, porque es Estados Unidos que le está diciendo que ellos son los que van a vetar. Y son los que van a vetar, lamentablemente. Y lo vamos a ver muy pronto. Que eso termina China vetando la propuesta norteamericana. Y ya Marco Rubio, que es un diplomático importante, o uno de los diplomáticos más importantes del mundo, y es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y es el proponente, ha advertido que el veto viene. Imagínense por ahí. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, muchos eventos, bueno, vimos esa situación de Lula. Lula se queja de la presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe, se despliegue igual que el de Colombia, gente de izquierda, radicales, son de ideología extrema, extremadamente de izquierda, porque hay una izquierda moderada o izquierda melódica, como le llamamos también. Pero Lula le molesta esa presencia de Estados Unidos, que Estados Unidos, usted puede alegar que eso es ilegal, que mate gente, pero ellos están advirtiendo hasta ahora que están persiguiendo a gente que le hace daño a los Estados Unidos, llevándole un material, como se dice, un material radioactivo. Yo me atrevo a llamarle así, porque no es así, pero una especie de un material que destruye a los seres humanos, principalmente jóvenes y gente más madura, adultos maduros en los Estados Unidos, que están sufriendo bárbaramente Estados Unidos, una sociedad problemática, igualmente Europa, por el asunto de las drogas. Estados Unidos lo que ha hecho es guerra avisada. Y como dicen, guerra avisada no mata soldados. Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos ha dicho? Mire, yo lo que no quiero es droga para mi país. Bueno, si usted viene en una lancha cargado de droga y Estados Unidos sabe que esa droga no la van a vender en Santo Domingo ni en Haití, ni en Cuba, la van a vender en Estados Unidos o en Europa. Y ellos lo advierten, vamos a destruir lo que pase por ahí cargado de droga. Entonces, guerra avisada. Yo, Manuel Fermín, con mi yoísmo, pero siempre advertí, la mejor forma de que Estados Unidos resuelva ese problema es bloqueando esa ruta con sus enormes barcos, que tiene muchísimos, aunque sean chatarra, lo puede parar ahí. Que el oleaje, nada más el oleaje que hace un barco de eso. No hay lanchita ni yola que pase por ahí. Eso era el discurso de nosotros. Bueno, Lula le molesta esa presencia, pero resulta que no le molesta 600 o 700 mil soldados que puso el genocida de Rusia encima de Ucrania. Y ahí anda, con una guerra que anda al garete, yo quisiera tener tiempo para leer, señores, lo que ese embajador de Polonia le advirtió a los rusos ahí, en Naciones Unidas. Un excelente discurso. Ese hombre le dijo, claro, primero, que todo lo que vuele por ahí, objetos voladores que pasen, serán derribados de Polonia. Y le advirtió que ellos no van a andar con agua tibia, como se dice, porque con agua tibia no se cocina, hemos dicho nosotros aquí. Citando al libro de don Mario Rivitini, que en paz descanse ese caballero, don Mario, pues social cristiano también, de Maximino Canelo, un alcalde pedáneo que él citaba, eso cita en su libro. Con agua tibia no se cocina. Y es verdad que con agua tibia no se cocina. Entonces, el embajador de Polonia, señores, ese hombre hizo un discurso ahí
porque Rusia, el señor Putin está desesperado, una economía que se está degradando en Rusia, una serie de bombardeos a las áreas de la energía de Rusia, principalmente las refinerías. Rusia es un país que vive de la exportación de petróleo y gas, de los hidrocarburos. Esa es su principal fuente de riqueza. Y minerales, otro tipo de minerales me refiero. Entonces, Ucrania tiene la táctica de dañarle las refinerías porque ellos le dañaban las plantas eléctricas también. Entonces, eso ha ido corroyendo, como se dice, la economía de Rusia. Hay restricciones, no hay ni siquiera gasolina en muchas ciudades rusas. Hay escasez de gasolina para los vehículos y eso crea muchos problemas. Solamente Moscú, señores. Moscú es una ciudad que tiene 13 millones de habitantes. Eso no es cosa chiquita, eso es un país con unas ciudades enormes, porque es un país enorme. Pero la población está concentrada en ciudades como Moscú. Tiene 13 millones de habitantes, señores. Eso es una metrópoli o una megápoli, como se dice. Pero San Petersburgo son ciudades grandísimas, entonces esa gente necesita esas atenciones energéticas y esto le está creando muchos problemas a Rusia, pero además de lo que dice Trump, tienen 1 millón de muertos y heridos. Y ciudades que están complicadas y ahora mismo hay un bolsón de soldados rusos que están prácticamente rodeados en Pokrovsk, una de esos pueblos que están vecinos a la frontera con Ucrania. Y los ucranianos están peleando su guerra con mucha desventaja, pero Europa no le ha dejado de soplar sus pulmones y eso tiene a Rusia incómodo. Él sabe que esa guerra la está perdiendo, ha perdido mucho dinero Rusia, 3 años, una guerra que entendía que terminaba en 3 días y que no había ni siquiera que liberarla, porque solo con la presencia de esa maquinaria militar se iba a rendir Ucrania, pero le salió el diablo. Y resulta que ahora anda provocando a la OTAN como para crear un ambiente guerrero en Europa, que los europeos se metan en temor, que se intimiden, y entonces eso crea problemas a los gobiernos europeos, protestas de sus ciudadanos, que seguro ustedes las van a ver, porque ellos lo financian, el señor Putin financia a agitadores para que se opongan a la guerra y a los apoyos que tiene Europa sobre Ucrania y tratar de rendir a Ucrania. Porque eso es lo que él busca. Él no le conviene pelear esa guerra, porque ¿con quién es que va a pelear el señor Putin? ¿Cómo va a invadir a Europa? Repito yo. Un país que no ha podido vencer a Ucrania trayendo gente de Corea, de Irán, trayendo mercenarios de África, hasta cubanos. Ahí hay gente de la India, ahí hay gente de China, de Corea del Norte, ahí hay gente de todo ese Cáucaso, allá atrás, lo lejano también en los Cárpatos, y quién sabe, eso de Mongolia hay gente peleando la guerra de Rusia, porque los rusos no hay gente para pelear, parece que no hay conflictos. Eso es un desastre para Rusia. Entonces este señor quiere como intimidar a los gobiernos y tratar de que esos pueblos, la gente se rebele y pida que hay que suspender esa guerra y suspender esas ayudas. Pero Ucrania sigue peleándole la guerra a Rusia. Cada día se incrementa y los gastos de Rusia son muy altos. Ya ahí hay una propuesta de subir el IVA, es decir, el ITEVI en Rusia, de 20 a 22. Oiga, ¿cómo es que anda esa situación ahí? Sumamente difícil. Entonces hay un ambiente como de guerra y de violaciones de espacio aéreo y todo eso. Y este señor de Polonia, yo voy a tratar de leer, vamos a ver si yo consigo, cómo la traducción de lo que él ha dicho, el señor, el embajador en Naciones Unidas. Ese hombre dijo un discurso extraordinario ahí, haciéndoles su advertencia al embajador de Rusia. Excelente, se ha convocado porque apenas una semana Rusia envió drones a Polonia, 3.031 rusos de esos aviones,
con sus transportadores. Entraron en el espacio aéreo estonio. Permanecieron 12 minutos. Ese día, 2 cazas rusos violaron la plataforma de perforación polaca en nuestra zona económica en el mar Báltico. Si se tratara de accidente, podríamos pedir disculpas, lo hemos dado a Rusia, indulgencia en el pasado, en circunstancias como esa, pero no hemos escuchado ninguna disculpa, solo mentiras. Junto con la intensificación de los ataques contra Ucrania, en un elocuente comentario sobre ello, cito, pasar de la confrontación al diálogo, a fin de la cita. Vladimir Putin en Alaska. Estas violaciones al espacio aéreo son sospechosas porque ellos constituyen una parte de la guerra híbrida que Rusia ha librado contra Occidente. Asesinato de políticos, periodistas, desertores, ciberataques contra hospitales, financiando instituciones, incendios provocados, incluso en Reino Unido y Lituania, paquetes postales que contienen dispositivos incendiarios por toda Europa, ataque a embajadas ucranianas, además del espionaje y desinformación. Excelencia, este Consejo tiene la responsabilidad de enviar un mensaje claro de que tales provocaciones no serán toleradas. Debe mostrar solidaridad con Rumanía, Polonia y todas las naciones cuya soberanía es amenazada por la agresión rusa. A los representantes de Rusia en la agresión, yo tengo esto que decir. Sabemos que no le importa el derecho internacional y son incapaces de vivir en paz con sus vecinos. Su nacionalismo demencial contiene una ansia de dominación que no cesará hasta que ustedes se den cuenta de que la era de los imperios ha terminado. Será reconstruido, no será reconstruido el imperio ruso. Los ataques con drones a Ucrania, que Dios los bendiga cerca de este día más cerca. Su operación militar especial de 3 días no puede siquiera conquistar el Donbass durante 10 años. Pero el potencial de errores criminales catastróficos rusos sigue ahí. Al ordenar la movilización en el 14, precipitaron el inicio de la Primera Guerra Mundial y llevaron a su revolución bolchevique. Al firmar el pacto Hitler-Stalin, desataron la Segunda Guerra Mundial. Al sovietizar a Europa Central, trajeron la Guerra Fría. No hicieron otra cosa. Somos democracias pacíficas que nos hemos abstenido, nos unimos activamente a Ucrania, pero no nos dejaremos intimidar. Tengo solo que decirle al gobierno ruso, si otro misil o avión entra en nuestro espacio sin permiso, a propósito o por error y es alcanzado, derribado y los restos caen en territorio de la OTAN, no vengan aquí a quejarse por ello. Han sido advertidos. Gracias. Señores, eso fue el embajador polaco que le dio esa sentencia a los rusos, al embajador de Rusia en Naciones Unidas. Porque ellos saben que tratando de intimidad y de crear una situación de guerra, pero Rusia no está en condiciones de invadir a nadie allí porque no ha podido con Ucrania. Repito, y si no ha podido con Ucrania, necesitando a medio mundo para que le ayuden, ¿cómo va a invadir Europa? Imagínense ustedes de Alemania, estos países, ¿qué es lo que va a haber ahí? Una respuesta masiva, y eso es lo que él quiere, que el desorden sea más grande o la intimidación sea mayor. El señor de Rusia buscando que le pongan presión a Ucrania, pero hasta Trump está con un discurso ambiguo que uno no sabe porque es una calculada ambigüedad la que tiene el señor Donald Trump. Un día dice una cosa, mañana sale con otra y usted no sabe por dónde que va. Entonces, ahora le pone presión a Putin. E incluso se atreve a decir que Ucrania puede recuperar sus terrenos perdidos o que retiene Rusia y que le puede ganar la guerra a Rusia.
porque hay una situación económica, parece que se le está dificultando al genocida de Rusia, y eso no es fácil. Un país grande, con una economía que depende de materias primas, que pueda vender ese petróleo, entonces con estas presiones, países como Japón, Corea, Nueva Zelanda y los países europeos le compran el petróleo $20 más barato que como está en el mercado internacional. Imagínense ustedes si la situación de Rusia es fácil, es muy difícil. Bien, entonces, a pesar de todo, la OTAN sigue ahí, y era lo que decía Loris May, que yo siempre he recordado a ese señor que fue el primer secretario de la OTAN. Y a él le preguntaron cuando se creó la OTAN y como primer secretario, Loris May, ¿para qué sirve la OTAN? Y él dijo, la OTAN sirve para tener a los americanos adentro, a los rusos afuera y a los alemanes quietos. Eso ha sido la OTAN. Pero Rusia tiene que entender que está fuera de Europa, que la OTAN tiene a Estados Unidos todavía adentro y los alemanes han estado tranquilos, pero si ese país dice a rearmarse, como parece que es a donde va a llevar a Europa de nuevo, por esta posición de Trump tan ambigua, entonces vamos a tener una Alemania viva ahí, que no va a estar quieta, sino muy inquieta. Y eso todo el mundo sabe lo que es ese país. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, señores, pero el gobierno dominicano, como si no fuera suficiente todas las desgracias que le han pasado, diríamos, mediática o de desconfianza en el gobierno, en la administración, por los casos de corrupción, como ese caso Senasa, que eso prácticamente ha creado un ambiente tan hostil al gobierno, ese caso de educación, el escándalo con el exministro de Educación y los señalamientos que hizo y las denuncias que vino de atrás, que dijo lo que encontró del caso Fulcari. El caso Fulcari está detenido ahí y en nebulosa. Entonces, estos casos de corrupción y Navi, más todo ese ambiente, le ha traído muchas dificultades al gobierno. Pero no se acaban. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho aquí, sepan hacer lo mal hecho, bien hecho. Ahora aparece el DIECON. No el VIECON, no, el DIECON. La Dirección de Comunicaciones del Gobierno, de la Casa de Gobierno. El señor Figueroa, que estaba ahí entregando obras de grado a grado, pero aquí Manuel Fermín ha dicho que el único dominicano que se podía dar el lujo de entregar obras de grado a grado se llamaba Joaquín Balaguer, porque ya estaba aprobado. Joaquín Balaguer venía de allá, del trujillato, del trujillismo y de todo ese lodazal. Y ahí vivió y venció ese lodazal. Joaquín Balaguer, presidente, otorgaba grado a grado. Pero es lo que ha dicho Manuel Fermín. ¿Ustedes creen que cuando Balaguer le entregaba una obra a un hombre como José Antonio Caro Álvarez o al señor el ingeniero que hizo el Teatro Nacional? Ahora se me pierde el nombre, porque son tanta gente que... Oigan, a Teófilo Carbonell, que en paz descansen todos. ¿Ustedes creen que Balaguer esperaba que una gente de esa le pudiera regalar algo? ¿O lo hacía para hacer crecer los bolsillos de Teófilo Carbonell o de José Antonio Caro Álvarez? No, era por la calidad humana de esa gente y su calidad técnica, para que le ejecutaran el trabajo. Pero ¿qué hacen esto? Entregan a 4 compañías de amiguetes y le entregan de que por su capacidad técnica, grado a grado, señores, por miles de 3.000 millones de pesos más. Yo lo voy a leer ahora.
entregado en forma alegre, violando la propia ley de contrataciones públicas que ya le había hecho la advertencia. Entonces, esto era lo que hablaban de aquellos grado a grado de cuando Balaguer, y fíjense con el entusiasmo. Entonces, por eso que yo digo que el presidente tiene que sentarse en su escritorio y comenzar a ver todas esas cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, usted sabe lo que es un funcionarito que ni miembro del partido, no es dirigente del PRM, porque también el PRM dirá, bueno, pero tenemos que cuidarnos porque estas no son gente de nosotros, estas son gente que han aparecido y ahí vienen por vía de las conexiones presidenciales y estas cosas. Y ese señor adjudica 2.700 millones de pesos a 4 compañías y que por eficiencia de eso, pero adjudicadas de grado a grado, violando la ley, y no pasa nada. Pero va a pasar, esas cosas mañana van a pedir explicaciones y vendrán entonces el sofisma como escudo de la persecución política, como hemos dicho, o la apelación exculpatoria, borrón y cuenta nueva. Esos fueron órdenes superiores. Y después, a Dios que reparta suerte el Ministerio Público que investigue. Así es que andamos. Un funcionarito tan exigente que era cuando estaba en su oposición o fuera del cargo público. Y miren cómo que se comporta. Entregando en forma alegre desde el 2024 1.500 millones, 2.700 millones. Oigan por las sumas. Dios mío. Si el síndrome de Lázaro se convirtiera a Balaguer en vivo, ustedes se imaginan la muerte súbita que le da a Balaguer viendo cosas como esta. Bueno, Aerodón, otro escándalo, porque este gobierno no va a salir de escándalo, pero por eso mismo que yo digo, ese gobierno coloquial, presidente en la calle, el presidente no está. ¿Qué es lo que yo necesito? Recursos. Mire, presidente, ahí está la gente de Aerodón que dice que vamos a elevar esto.
a 30 años más vamos a darle, le quedan 7, todavía vamos a darle 30 más que le van a dar un reguero de cuarto a usted, 750 millones de dólares. Muchachos, tira para adelante. Mandan un... Mire, pero eso no se puede hacer así. Y que no, vamos a hacer una ley, que con esa ley obviamos la licitación. Hicieron la ley para obviar la licitación. Bien, hicieron un contrato viciado. Un contrato que ni siquiera prevé, señores, penalizaciones para el arrendatario. En este caso, la gente que maneja Aerodón, miren lo que ha pasado ahora. Ahora le ponen como para, en una especie de tramoyismo patriótico, como se ha hecho con el caso haitiano también, y las repatriaciones de haitianos, porque todo se apela a ese tramoyismo. Pónganle una multa de 5 millones de dólares a la gente que manejan el Aerodón. Pero es que eso no está contemplado en ninguna parte del contrato. Se lo señalan abogados especialistas en estos casos. Y le señalan y le denuncian todo esto, este desastre. Mañana, ¿qué es lo que va a traer eso? Esas explicaciones necesarias. Pero no valen que usted le haga estas precisiones y que se lo hagan los demás. Y los partidos de oposición hablan, no, eso es envidioso. 750 millones de dólares, eso es para obras. Se gastaron allá en las elecciones, se lo critica a la oposición, entonces se le dice a la oposición que lo que están es envidiosos porque no pueden trabajar ni hacen nada. Explíquenme usted y miren cómo es que andan las denuncias. Y eso, que están en el poder. Imagínense usted fuera del poder. Fíjense el caso de Danilo Medina, pidiendo responsabilidad y ocultando aquello. No, yo no sabía nada. Incluso, déjenme trabajar en un escueto, en una escueta respuesta. Déjenme trabajar, déjenme tranquilo. Eso era lo que decía. ¿Cuál es la corrupción? Y miren todo, la suciedad. Todo aquel trapiche, como decíamos nosotros, dejen que destapen ese trapiche para que ustedes sientan ese tufo maloliente de inconductas que hay tapado ahí. Miren todo lo que ha sucedido. Pero fueron advertencias. Pero eso se hacía, esos son enemigos del gobierno, enemigos del presidente, porque está trabajando. Porque todo eso, todos trabajan. Pero miren cómo terminan, lamentablemente. Y ustedes verán todo eso que estamos diciendo. El que no sepa hacer lo mal hecho, bien hecho, que no se meta en hacer esas diabluras, que va a terminar muy mal. Así andan. Bueno, ya el tiempo no me da para hacer un comentario sobre una propuesta que vi del INDRI ahí. Pero esta gente del INDRI andan como medio loco, el director del INDRI. Yo voy a tratar el tema mañana porque ya el tiempo no me alcanza. Pero quiero referirme a un anuncio que hicieron de, la presa sobre el río Tocino y el río Joca en San Juan y en Elías Piña. Y vamos a irrigar 276,000 tareas y eso cuesta 490 millones de dólares. Dicho así tan alegre. Pero ¿y dónde está Monte Grande? Todavía todas esas obras están pendientes en Monte Grande. Además, el río Tocino es un río que no tiene eso. Ese río Tocino y el Joca, yo dudo que los caudales permitan recoger agua ahí y mojar 300,000 tareas de tierra que dicen que lo van a mojar en San Juan y Elías Piña. Se irrigarían. Pero el Tocino incluso es un río que es afluente del Altibonito, que está represado en Haití, en la presa de Peligre. Mañana de nada salen los haitianos diciendo que nosotros le estamos represando un río que desemboca en el río de ellos, o en el Altibonito haitiano. Cosas de ese tipo. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero mañana vamos a comentar eso, porque el tiempo ya se me ha vencido. Gracias por su atención. Bueno, vamos a decir que el doctor Castillo publica su blog La Pregunta. Mi Macorís y su legendaria índole ciguaya como guardiana de la soberanía. Gracias por su atención y hasta mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.